Con 29 minutos nos trasladamos al Palacio de la Moneda. Está hablando el canciller Alberto von Claveren. Del gobierno de Chile. Nosotros no fuimos informados previamente de esta decisión y por esa razón procedimos a convocar al embajador de Estados Unidos, el señor Brandon Yatt, para que nos explicara los fundamentos de esta decisión y para poder también expresarle personalmente nuestra molestia y nuestra sorpresa frente a esta medida que afecta a un destacado ministro de Estado como lo es el ministro Juan Carlos Muñoz, que fue notificado personalmente de esta decisión a través de una comunicación escrita. Quiero reiterar que el gobierno de Chile rechaza en los términos más enérgicos esta medida, porque es una medida que responde a una imputación absolutamente falsa. Ninguna acción del gobierno de Chile y ninguna acción de funcionarios del gobierno y del Estado de Chile podrían poner en riesgo la seguridad regional, obviamente tampoco la seguridad nacional de Chile y tampoco la seguridad nacional de Estados Unidos. Creemos que es una medida que no es aceptable y es una medida que realmente es inexplicable. Nosotros le solicitamos al embajador de Estados Unidos información respecto de las personas afectadas por esta medida. Nos explicó que por razones legales no estaba en condiciones de entregar esa información y que las personas afectadas, que son 3 nada más, serían notificadas directamente, ya sea en caso de que poseen una visa, sino que también en el caso de aquellos que en su momento podrían solicitar una visa de carácter oficial. Como gobierno reiteramos nuestra condena a esta medida de carácter unilateral, una medida que vulnera, por cierto, la independencia y la soberanía de nuestro país. Y por esa razón también procedimos a entregar una nota de protesta frente a Estados Unidos al embajador Yatt en la reunión que tuvimos hace un par de horas en la Cancillería. Estas medidas se originan, según explicó el embajador Yatt, a partir de una solicitud de autorización presentada por 2 empresas privadas al Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones para el tendido de un cable submarino que uniría la costa chilena con Hong Kong en la República Popular China. El gobierno de los Estados Unidos estima que ese cable podría de alguna manera representar una amenaza a su seguridad. Nosotros en realidad estamos hablando de un proyecto que no ha sido aprobado, es un proyecto que está en evaluación. Y el proyecto que sí ha sido aprobado para el tendido de un cable submarino es otro proyecto. Es el proyecto justamente en el cual participa una empresa de Estados Unidos muy prestigiosa como es Google y en que también participa el Estado de Chile a través de Desarrollo País. Ese es un proyecto que está en curso, es un proyecto que sigue avanzando, es un proyecto que fue anunciado y que fue también inaugurado en 2 ceremonias en las cuales estuvo presente incluso el presidente Boric. Ese es el único proyecto que está en curso.
el otro proyecto se ha presentado y ha iniciado una tramitación de acuerdo a la institucionalidad y no ha sido objeto de decisión alguna hasta el momento. Eso es lo que quería informar y estamos disponibles para contestar preguntas. Pero sí, antes de contestar las preguntas, quisiera también destacar el valor y la seriedad del trabajo del ministro Juan Carlos Muñoz. Nos parece que esta es una medida sumamente injusta que afecta a un servidor público ejemplar, a un ministro que ha tenido un compromiso indiscutible con el mejoramiento del transporte y de las telecomunicaciones, un ministro que además ha tenido una destacada trayectoria académica que en parte también ha desarrollado en los propios Estados Unidos, donde realizó sus estudios de posgrado. Y por esa razón nos parece una medida extraordinariamente injusta y en realidad una medida que nosotros como gobierno y como Estado no podríamos aceptar ni comprender. Bien, ahí las declaraciones del canciller, el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Claveren. Entregó el gobierno entonces una nota de protesta por el retiro de visas a 3 funcionarios, uno de ellos el ministro de Transporte y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, que de hecho ahora mismo justo el canciller defendía, ¿no?, su labor, su rol y el trabajo que él ha realizado en esta nueva tensión diplomática entre Chile y Estados Unidos, luego de que Washington revocara la visa a estos 3 funcionarios de gobierno, acusándolos de afectar la seguridad regional. Ya, a ver, hay un par de cosas ahí que decir. Primero, Estados Unidos tiene malos antecedentes para hacer esto. Malos antecedentes por lo menos. Se supone que este cable intercontinental entre Valparaíso y Hong Kong podría proveer de datos a China, datos de inteligencia, ya que las compañías asociadas no pueden negar datos que tengan que ver con la seguridad nacional. No sé si ustedes se acuerdan de un programa llamado Carnivore o de otro programa llamado Prisma y de otro llamado X-Score. Fueron 3 programas denunciados por Edward Snowden que le permitían a las agencias, especialmente la NSA, la National Security Agency, intervenir más de 9 grandes compañías de telecomunicaciones para detectar nodos en los cuales podían acceder a cámara, a micrófono, a ubicación. Eso afectó a Europa también, dicho sea de paso. Los ciudadanos europeos podían verse rastreados y que identificaba el lenguaje mediante el análisis de la voz o la escritura, porque evidentemente también interceptaba correos electrónicos. O sea, Estados Unidos, su agencia de inteligencia, pasando por arriba del Congreso, etcétera, podía rastrear comunicaciones y recoger datos en todo el mundo, Y ahora se queja por una operación comercial que involucra también a empresas estadounidenses entre China y Chile. ¿Por qué? Porque hay una guerra no solo comercial, político-estratégica, geopolítica entre Estados Unidos y Chile. Sí. Y Chile está usando su posición ventajosa porque eso le da entrada al mercado latinoamericano, lo cual eventualmente le podría dar entrada a datos de Argentina, Uruguay, Perú, Ecuador, incluso Brasil. Entonces, lo que el gobierno estadounidense está haciendo, disfrazando esta sanción de seguridad de Estados Unidos, lo que está haciendo es una sanción por opciones comerciales de un país soberano. Claro. Entonces, acá, ese es el riesgo de ponerse o de oponerse a la actitud hegemónica de algunos países. El punto es, ¿cuáles son los riesgos de no oponerse? Porque una cosa que ha demostrado Donald Trump en sus 2 gobiernos es que él no tiene amigos. O sea,
se peleó con Steve Bannon, que fue el que desarrolló toda la política que lo llevó esto de mentir, de crear información falsa, de difundirla en las redes, porque la teoría es miente, porque cuando te desmientan ya es tarde. Y por eso Donald Trump llegó a su primero y segundo periodo mintiendo descaradamente, ocultando información, no publicando jamás su declaración de impuestos, diciendo que los inmigrantes se comían a los gatos y todo ese tipo de sandeces. Y Trump no tuvo ningún empacho en sacarlo de sus asesores cuando llegó el momento. Ha hecho lo mismo con voceros, ha hecho lo mismo con aliados comerciales. La cantidad de plata que puso Elon Musk en la campaña fue brutal, $1 millón por día, ¿se acuerdan? Y después lo sacó del camino. Entonces, las relaciones entre los presidentes son circunstanciales. Las relaciones entre los estados son permanentes. Tengo la sensación de que oponerse a las medidas, a las presiones comerciales de Donald Trump es hacer perdurar una relación de estados equilibrada en lugar de ceder a las ínfulas de un gobierno cada día más autoritario, donde las medidas autoritarias han crecido, claro, las libertades frente a la hegemonía del presidente han caído más en un año de gobierno de Trump que en 10 años de otros gobiernos autoritarios. Sí. Bueno, escuchábamos de hecho recién las declaraciones que entregaba el canciller. Hubo más reacciones durante la jornada, incluso del mismo ministro de Transportes. Magdalena Yáñez está justamente en La Moneda. ¿Tiene el detalle, Magdalena? Hola, Magda. Buenas tardes, Piedad y Rafa. Claro, como decían, el canciller Alberto Van Claveren, se refirió esta tarde a la decisión de Estados Unidos de revocar las visas de 3 funcionarios, luego de esta reunión sostenida con el Ministerio del Interior para coordinar la postura del Ejecutivo frente a esta controversia diplomática. La medida fue anunciada por el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio, quien acusó a los funcionarios de haber participado en acciones que comprometerían las infraestructuras críticas de telecomunicaciones y seguridad nacional regional. Hasta el momento, el único nombre confirmado es el del ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, quien durante la tarde reconoció que su visa fue revocada por Estados Unidos y lamentó esta decisión. También al mismo tiempo la defendió el trabajo de su cartera, asegurando que ningún proyecto impulsado por el ministerio ha puesto en riesgo la soberanía ni la seguridad nacional y regional de Estados Unidos. Efectivamente, he sido informado recientemente de que la visa para ingresar a Estados Unidos ha sido revocada por ese país, lo que lamento profundamente. Durante estos 4 años hemos trabajado intensamente desde el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones por ir mejorando las condiciones de conectividad digital. Nuestro país tiene una institucionalidad en que no discriminamos respecto de los orígenes de los distintos proyectos y analizamos cada uno en su debido mérito. En ese sentido, no estamos conscientes también de que ningún tipo de proyecto de esta naturaleza puede amenazar nuestra soberanía o nuestra seguridad nacional. Ya trasladándonos al Congreso, las reacciones han sido divididas. Desde la oposición, el senador y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Iván Moreira, calificó la situación como extremadamente grave y pidió investigar las responsabilidades al gobierno. Pero desde el oficialismo han llamado a la prudencia y analizar el entorno del comunicado emitido por Washington, esto por parte del diputado del Partido Comunista, Raúl Soto. Escuchemos. Esta es una situación extremadamente grave y tiene que ser investigada y señalar quiénes son los responsables del gobierno chileno. Mientras no existan más antecedentes respecto de lo ocurrido, creo que hay que ser prudentes, porque al menos da para dudar el carácter y el tono de la declaración de Estados Unidos, que sin duda reviste también una intencionalidad política. Bueno, rectificando la información al que escuchábamos, al final era al diputado del partido del PPD, bien digo, Raúl Soto. Pero quien también abordó el escenario fue el ex canciller y también ex embajador Mariano Fernández, quien sostuvo que, considerando el cambio de mando, es necesario que el gobierno, tanto saliente como entrante, conversen para definir cómo enfrentar este episodio, cuestionando además el tono utilizado por Estados Unidos.
Tenemos un gobierno saliente y tenemos un gobierno entrante. Yo espero que conversen los dos presidentes, el saliente con el entrante, para ver cómo se aborda el tema, porque el estilo de presentación de Estados Unidos para el canal bioceánico, en mi opinión, complica por lo sorpresivo, impredecible y por lo fuerte, porque el lenguaje empleado por el secretario de Estado Rubio suena casi como amenaza. Bueno, así es como el Ejecutivo mantiene las gestiones diplomáticas en curso, mientras continúa la tensión en la relación bilateral entre Chile y Estados Unidos en este episodio que marca un momento muy complejo en esta reciente agenda entre ambos países, Rafa y Piedad. Bien, Magdalena, muchísimas gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes.